Hola, nos da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Se está transmitiendo esta presentación por diversas cuentas de Facebook, así que pueden estar entrando desde las páginas de Facebook del Frente Nacional por Familia, de Javier Villamor, de Agustín Laje, de Miklos Lukács y de Eduardo Verástegui. Si me faltó alguna, pues. Carlos Polo, ¿nos puedes decir cuáles estaban de allá, de Perú? Era la de Las parejas reales. parejas Muy reales, importante. Ujú. exactamente. Entonces, pues muy bien. Miren, vamos a dar inicio. Nos da muchísimo gusto poder presentar el segundo volumen de Pandemonium. Pandemonium es un esfuerzo que se hace desde varios continentes, desde varias plumas, desde varios puntos de vista, eh, con respecto a lo que son las narrativas que se desatan a partir de la pandemia. Nosotros vimos con mucha preocupación cómo una de estas narrativas iba generando unos daños globales. Se presentaba de una manera sumamente autoritaria, iba generando fenómenos como la cancel culture, iba generando también cuestiones de un terrible eh, censura. También íbamos viendo cómo se iba tratando de aprovechar esta pandemia para ir posicionando ciertas cosas que pues no están nada bien. El decir que es un servicio esencial desde Naciones Unidas para atender la pandemia, la cuestión de quitarle la vida a los seres humanos en su primera etapa, en la etapa de gestación, pues como que no nos hacía mucho sentido. Y una serie de elementos que generó que diéramos esta alternativa para lo que es esa narrativa. Así que vamos el día de hoy a tener eh, esta presentación y me gustaría ir presentando a los amigos, porque gracias a Dios son todos amigos que vamos a estar haciendo este esfuerzo de la narrativa alternativa para dar algunas palabras y empezar a darle la palabra a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a tener a Eduardo Verástegui, vamos a tener a Agustín Laje, vamos a tener a Javier Villamor, vamos a tener a Miklos Lukács y su servidor. Yo soy Rodrigo Iván Cortés, soy presidente del Frente Nacional por la Familia y vicepresidente de la Political Network for Values, que es una red global que vamos por vida, familia y libertades en varios continentes, el africano, el europeo y el americano. Y me gustaría pues decirles algunos de los elementos que nos deben llamar de preocupación y que justo están dentro de esta narrativa general, ¿no? Que debemos, yo creo, que tener muy, muy en cuenta porque se dan unas contradicciones. Fíjense, hemos visto justo estos días recientes la terrible aparición en Francia de este virus del radicalismo islámico que en plena Basílica de Notre Dame en Niza, una viejecita que rezaba fue decapitada. Eso pues no suena muy bien. Hay otros atentados. Vemos cómo en Armenia un misil del gobierno azerbaiyano, también islámico, la vuela en 1000 cachitos. Vemos cómo los activistas de Black Lives Matter siguen con esta dinámica de confrontación, de vandalismo, pero que enfocan muy particularmente en ciertas efigies, estatuas de representaciones pues, de santos como Fray
Junípero Serra o como la Virgen o como Jesucristo, y vemos que al mismo tiempo tienen el desparpajo de decir en plena pandemia que hay que ir a lograr meter un comunismo queer, ¿no? Hay que abolir la familia porque es heteronormatividad patriarcal y todo esto, ¿no? Y una serie de cosas que dices, bueno, híjole, vemos cómo congresistas demócratas norteamericanos logran que se saque del Capitolio la estatua de Isabel la Católica. Ups. Vemos que de manera muy, muy curiosa en México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México retira en pleno día de la hispanidad la estatua de Cristóbal Colón, y vemos cómo el presidente de México, siguiendo esta tónica, ¿no? Estas narrativas que se van como confluyendo, pide en sendas cartas al rey de España y al Papa Francisco que pidan perdón por la evangelización y por la conquista. Vemos como en Chile unas turbas enardecidas, al mismo tiempo que destrozan iglesias con gritos de júbilo y porras que dicen que la única iglesia que ilumina es la que arde, logran una convocatoria para una nueva constitución. Entonces dices, bueno, y todo esto, ves cómo en Estados Unidos también eh, católicos que son congruentes y que van por los temas pues, más sustanciales, como el demócrata y amigo mío Dan Lipinski, es vituperado, atacado, censurado y pues se le hace pero totalmente imposible que pueda seguir en la House of Representatives, o como pues también se le van encima a una jueza como Amy Coney Barrett, al mismo tiempo que a católicos que no son nada congruentes como Biden, Pelosi o Cuomo son ensalzados y llevados a la palestra y dicen estos sí son los buenos, ¿no? Y vemos un mainstream media que con instancias como Twitter, muy en concreto, van censurando de una manera impresionante, pues desde lo que es el activismo a favor de la vida, de la familia, o el mismísimo presidente de Estados Unidos, Trump, o el cuarto más importante medio de comunicación de Estados Unidos, eh, cuando dicen cosas que no, ellos en su agenda, pues dicen que no, en esta narrativa también, ¿no? Vemos que al mismo tiempo, fíjense, ¿cuál es la, la prioridad de una instancia interinstitucional como la ONU, que su special rapporteur en libertad religiosa, en vez de ver estos temas grandototes, porque estamos teniendo en estos tiempos el número de más mártires cristianos en toda la historia, que es bimilenaria de la cristiandad? Y lo que dice es la ONU, insisto, y lo acaba de hacer hace unos pocos días, este Special Reporter dice que, bueno, pues hay que modificarle el credo, los dogmas y las costumbres a las principales iglesias para que vengan con toda la fuerza, lo que es parte de esta narrativa global del gran reseteo que ya nos van a ahondar, los nuevos derechos sexuales y reproductivos. ¡Wow! ¡Wow! Vemos cómo se descubren estos campos de concentración de cifras de 6 ceros de personas que pues están siendo sometidas por un gobierno como el de China, ¿no? Y bueno, en general vemos estas cuestiones que sí que nos preocupan, y por eso mismo queremos eh, escuchar de los autores que pues nos platiquen un poco cómo vieron el ángulo para poder expresar una alternativa a esas narrativas, a esas agendas, a esas imposiciones. Me voy a permitir presentar a Eduardo Verástegui, que es un muy buen amigo, que es actor y productor de cine, es empresario, es activista de derechos humanos, eh, es fundador del movimiento Viva México, es comisionado de la iniciativa de la Casa Blanca para la Prosperidad Hispana, y
además hecho películas que resultan entrañables para todos aquellos que apreciamos y valoramos el derecho fundamental a la vida, como es Vela, como es Inesperado, y que tiene un muy interesante proyecto para justo abordar el tema de la trata de personas, que es algo terrible, que ya él nos platicará, que está titulada Sound of Freedom. Eh, a mí me da muchísimo gusto que esté con nosotros y que haya dedicado reflexión y tinta para también hacer el prólogo de esta obra. Entonces, estimado Eduardo, por favor, te escuchamos. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Los saludo a todos con mucho cariño, a toda la audiencia que nos está siguiendo en vivo en este momento. Les mando un fuerte abrazo con mucho afecto. Me encuentro en la Ciudad de México y desde aquí los saludo con cariño. Gracias por invitarme, Rodrigo, a participar con ustedes en este gran trabajo que, sin duda alguna, más que un libro, más que una conferencia que se pueda dar en este momento, sin duda alguna, esto es parte de un movimiento muy importante que pretende decir la verdad como es, sin ambigüedad, sin, vamos, sin querer quedar bien con lo que la mayoría quiere escuchar, sino decir la verdad. En tiempos de mentira universal, decir la verdad constituye un acto revolucionario, afirmaba George Orwell. Yo diría más bien un acto contrarrevolucionario. Y tenemos que decirla. Se están jugando muchas cosas, sobre todo lo más importante, lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es la vida misma. La vida, como bien sabemos, no es un accidente, es sagrada, es un regalo, es una bendición y tenemos que cuidarla con nuestra propia vida, poniendo en práctica la regla de oro, tratando a los demás como nos gustaría ser tratados, haciendo por los demás lo que quisieran por nosotros. Nos enfrentamos como humanidad un tiempo, estamos enfrentando como humanidad un tiempo de situaciones extremas, con pérdida de la esperanza, pérdida de seres queridos, dolor, aumento de hogares donde golpea la pérdida de trabajo y se patentiza la desigualdad social, económica, educativa. Estamos viendo tiempos complejos y tenemos que, apostarle con nuestra propia vida para que de esa manera todos juntos hagamos de este mundo un mejor lugar, un lugar más justo, más generoso, más ético, donde los valores morales y Dios sean el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras decisiones, el centro de nuestros hogares, el centro de nuestra familia. Solo así la luz iluminará esta oscuridad que nos está abrazando a todos. Y de no hacer algo ahora todos, llegará un momento donde ya no vamos a poder decir nada. Vamos a escuchar ahora a nuestro amigo Agustín Laje. Queremos comentarles, bueno, vamos a tener algunas participaciones y después vamos a abrirlo a las preguntas y respuestas para que sea, pues también tomando en cuenta qué nos van preguntando ustedes, ¿no? Ahí Diego Rebollón nos va a ir checando qué preguntas va a haber y le pido entonces a nuestro amigo Agustín, que lo voy a presentar en un momento, no sin antes recordar que se nos han muerto algunas personas pues de manera muy, muy reciente. Quiero decirles que en el Frente Nacional por la Familia, pues hoy tuvimos la pérdida muy, muy sentida de uno de nuestros miembros fundadores, don Carlos Valles, que tenía una gran labor social y pastoral en México y en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, y pues se nos fue. Entonces queremos darle nuestro más sentido pésame, queremos pues dedicarle también esta presentación del libro y también queremos pues con él dedicársela a todas estas personas que están sufriendo tanto en estos tiempos
de pandemia, que sufren por la enfermedad, pero que también sufren pues por esas narrativas, esas agendas que pues al parecer dejan en un segundo, tercero, cuarto, quinto plano la cuestión de atender a las personas. Agustín Laje es un muy buen amigo que es joven, politólogo, escritor, tiene un máster en filosofía por la Universidad de Navarra, lo cual me da mucho gusto porque yo también soy egresado de Navarra. Ha publicado el libro negro de la nueva izquierda, entre otros. Él está colaborando en varios medios de comunicación como La Prensa, Infoave, La Voz, Interior, Perfil, Forbes, entre otros. Y le pedimos que nos comparta su primera impresión. Agustín. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la introducción. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Aprovecho para pedirles que nos ayuden compartiendo el link de esta presentación. No se lo queden para ustedes solos. Si les parece interesante, si les ha parecido interesante el libro o les parece interesante lo que estamos aquí hablando, les toma solamente un segundo compartirlo en sus redes sociales y a nosotros nos harían un gran favor. Quiero aclarar algo sobre mi currículum. Yo ya no escribo para ninguno de todos esos medios, me han expulsado de todos ellos. Así que eso tiene un par de años ya. Ahora estoy escribiendo para otro tipo de medios, como La Gaceta, por ejemplo, de España, para El Liberal de España, y para el American de Estados Unidos, pero no, Forbes ya no me va a publicar nunca más, Infobae no me va a publicar nunca más, ya me han avisado, La Voz del Interior me dijeron que estaba en una lista negra, así que de ninguna forma sigo en esos medios. Bueno, mira, yo he escrito un artículo de los tantos que presenta Pandemonium 2. Pandemonium 2 lleva un subtítulo bastante interesante, ¿no? Y que es bastante atrapante. Es marketinero, pero tiene todo un sentido. Ese subtítulo es La cura. Si recordamos, la primera entrega de Pandemonium tuvo un subtítulo que era De la pandemia al control total. Dijimos, bueno, nos pongamos un poco más propositivos para esta segunda tirada de Pandemonium y le pongamos un subtítulo que sea significativo en esos términos. Entonces el subtítulo que se le ocurrió, me parece que Ángel Soto, uno de los autores, se lo comunicó a Carlos Beltramo y a todos nos pareció muy bueno, fue La cura. Yo en mi artículo quise jugar un poco con la idea de la cura, ¿no? Creo que mi artículo se basa en eso, en interrogarse la cura para qué. Yo creo que la primera gran pregunta sería la cura para qué. Cuando uno habla de cura presupone una enfermedad. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál enfermedad? Ustedes me dirán, bueno, la enfermedad del coronavirus. ¿Y qué hace un politólogo hablando sobre una cura para una enfermedad? Eso es una cuestión de médicos, científicos, biólogos, químicos y no sé, virólogos. Bueno, yo no soy nada de eso. Ahora, lo que yo entiendo es que no solamente tenemos una pandemia de coronavirus, sino que tenemos una pandemia de la narrativa del coronavirus. Y ahí es donde ya un politólogo, un filósofo, un sociólogo, puede meterse ya en ese campo. Y en nuestro libro, hay mucho de eso, ¿no? Entonces, yo digo, acá hay dos pandemias, parto de ese supuesto. Tenemos la pandemia del virus y tenemos la pandemia de la narrativa sobre el virus, que es tan pandémica como el virus en sí mismo porque se ha globalizado. Lo que caracteriza una pandemia es que se globaliza. Lo que caracteriza la pandemia de la narrativa es que se globaliza el relato sobre el coronavirus. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es un relato? Bueno, un relato es una estructura discursiva que consta de un inicio, un desarrollo y un final. Así las cosas, el relato sobre la pandemia nos dice que todo tuvo un inicio, un origen en un murciélago en Wuhan, tuvo un desarrollo de contagios y de muertes y tuvo un final. O mejor dicho, tendrá un final. ¿Cuál es ese final? Bueno, en términos médicos diremos una vacuna, ¿no? Hay mucha gente hoy esperando y también corriendo por la vacuna, hay una carrera internacional por la vacuna en este momento, pero por otro lado, en términos sociológicos, hay otro final, hay otra vacuna y esa vacuna la han llamado la nueva normalidad.
si en términos médicos estamos esperando una vacuna que termine con la virosidad del virus, digámoslo así, en términos sociológicos hay gente que está recibiendo constantemente un discurso que le dice que la cura social se llama nueva normalidad y que esa nueva normalidad implica un reseteo. Yo en mi artículo hablo entonces de una nueva ideología que hoy está en curso, hoy se está difundiendo por todas partes, tan rápidamente como el virus mismo, que es la ideología del reseteísmo. Es una ideología que configura nuestras expectativas en función de acabar con todo lo anterior y dar paso a un mundo nuevo. Hay mucha gente que está pensando así. Es decir, UNESCO, por ejemplo, acaba de sacar hace un par de semanas nada más un spot en el cual se dedican a mostrarnos lo espantosa que era nuestra vieja normalidad y que, por lo menos a partir de la pandemia, podemos encontrarnos un mundo nuevo en el cual las ballenas se pueden desplazar con libertad por los océanos, donde podemos ver los picos de la Himalaya, donde los cisnes han regresado a Venecia, y entonces seguramente nos espera un mundo de paz y tranquilidad, una vez que aprendamos que éramos muy malos y que nuestro mundo era muy malo, y que de esta pandemia saquemos algo muy importante, que consiste en destruir todo lo viejo y darle lugar a todo lo nuevo. Todo lo nuevo, que es la nueva normalidad, que es lo que ciertas élites están preparando de forma empaquetada para nosotros. Entonces, digamos, no quiero hacerlo muy largo. Yo digo, esta ideología reseteísta en verdad no es nueva. Si nos ponemos a pensar un segundo, antes de la pandemia, ya todos estábamos encantados con la idea de la deconstrucción. Ya había una demonización de nuestra civilización, de sus instituciones, de nuestras formaciones sociales, de los pilares que sostienen nuestra civilización. Había una deconstrucción, por ejemplo, de la fe, una deconstrucción de la filosofía que ya no busca la verdad, sino que quiere destruir la verdad, una deconstrucción de la fe que quiere terminar de acabar con la figura de Dios, una deconstrucción de la familia en el nombre de las nuevas familias, una deconstrucción del amor romántico que mantiene las parejas, una deconstrucción de la sexualidad en el nombre de la pluralidad de géneros, una deconstrucción de la patria en el nombre de la ciudadanía global, una deconstrucción de la soberanía de nuestras naciones en el nombre de organismos y agencias internacionales. Entonces ya estábamos metidos en una licuadora reseteísta que termina de licuarlo todo con un acontecimiento. Ese acontecimiento se llama COVID-19, se llama pandemia. Ahora yo digo, cuidado, frente al reseteo tenemos, digamos, que está siendo vendido como cura sociológica. Hay una cura sociológica que me parece que es mucho más eficiente que esta farsa de cura que es el reseteo. La verdadera cura que yo presento en el libro, en estos términos, se llama restauración. Frente al reseteo hay que reivindicar la restauración. Esto es como meterse en una papera de reciclaje de nuestras computadoras. Si ya allí habíamos mandado a borrar todas nuestras instituciones, nuestros valores, los pilares de nuestra civilización, la restauración se trata de meterse en esa papelera de reciclaje y ver qué se puede restaurar, qué puede servirnos para este contexto. Yo creo que hay 2 o 3 cosas que nos pueden servir. Voy a ser muy breve con esto, así ya paso la palabra. En política hay que restaurar las soberanías de nuestras naciones. Nuestras naciones hoy están bajo el influjo globalista de agencias que hoy están funcionando ya como proto-ministerios globales. O díganme ustedes si todas nuestras naciones no han seguido a rajatabla las políticas que bajaba, por ejemplo, la OMS. Políticas que han fallado, es decir, las agencias globales han fallado estrepitosamente. Un día han dicho una cosa, otro día han dicho otra cosa, ahora resulta que la cuarentena ni siquiera sería, como dijo un funcionario hace algunos días, una buena política para combatir la pandemia, cosa que gente como nosotros hemos dicho desde el día número 1 y éramos calificados como los anticuarentenas, los conspiracionistas, los alarmistas. Darle soberanía a los estados te permite, por ejemplo, tener un Taiwán. Taiwán fue uno de los únicos estados que se rebeló contra la OMS y hoy es uno de los países del mundo con menos tasa de contagio y con menos muertos. Tienen nada, una decena de muertos, no mucho más de eso. Y justamente fueron los que no siguieron los dictados de la
ONU, de la OMS en este caso. Entonces, frente a la idea de resetear el Estado y su soberanía, hay que restaurar la soberanía frente a los ataques globalistas. En lo que hace a nuestra sociedad, si vos te fijas, el reseteo se da en forma de atomización. La lógica que hoy impera en la sociedad es que a menos vida social, más responsabilidad social. Eso es una lógica totalmente destructiva del tejido social. Cuanto menos te relaciones con tus amigos, con tus parientes, con tus seres queridos, con tus compañeros de militancia, cuanto menos vida social tengas, mejor ciudadano serás. Ese es el dictado frente al cual hoy estamos todos. Hay que romper con ese dictado y restaurar el valor de nuestros lazos sociales reales, empezando desde la familia hacia nuestra comunidad. Y en último lugar, y cierro con esto, hay que restituir nada menos que lo real. Hemos perdido el valor de la realidad. Hoy estamos viviendo nuestra vida a través de pantallas. Es decir, más del 40% de Europa, por ejemplo, hoy trabaja frente a una pantalla. La gente ya no va a misa en general en forma real, sino que lo hace a través de una pantalla. No va a sus templos en forma real, sino que lo hace a través de una pantalla. Hoy damos conferencias como esta, por ejemplo, a través de pantallas, Entonces, incluso hay gobiernos que han recomendado tener hasta relaciones sexuales por pantallas, como por ejemplo el gobierno argentino o el gobierno de Canadá, que, bueno, no fue tan malo, sino que recomendó tener relaciones sexuales con barbijos, con mascarillas y sin dar besos. Y uno dice, bueno, a ver, nos están mutilando nuestra realidad, ¿no? O nos tapan el rostro, nos prohíben el rostro, o directamente nos configuran algorítmicamente el rostro a través de una pantalla. Voy a leer rapidísimo un cuentito muy cortito de Borges y ya ahora sí les prometo que cierro. Borges tiene un cuento que creo que nos deja alguna enseñanza de lo que estamos viviendo hoy. Este cuento se llama Del rigor en la ciencia. Dice así: en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Es decir, los cartógrafos armaron un mapa que en vez de significar el territorio se confundían porque tenían el mismo tamaño que el propio imperio, ¿sí? El cuento sigue así. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Hasta acá llega el cuento de Borges, interesantísimo. Para mí es lo que estamos viviendo hoy. Hoy nos han presentado un mapa que se confunde con el territorio, que es el de las pantallas. Hoy estamos viviendo vidas simuladas, estamos viviendo en simulacros que lo han bautizado muy simpáticamente para nosotros como nueva normalidad, como las nuevas generaciones del cuento de Borges que tiraron ese mapa inútil al desierto. Nosotros tenemos que recuperar nuestras vidas, restaurar los pilares de nuestra civilización y volver a una normalidad real, no una normalidad simulada del simulacro que nos han ofrecido empaquetado en clave de corrección política. Entonces, finalmente, mi artículo hace una llamada a esto, ¿no? A restaurar nada menos que la realidad frente a aquellos que nos quieren vender ficciones para mantenernos bajo su control. Paso la palabra, muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Sin duda, en estas narrativas que se convierten en agendas, se convierten después en imposiciones, y eso es muy fuerte. Entonces, vamos a pedirle a Javier que nos comparta una primera ronda de impresión, después a Miklos y regresaremos con Eduardo. Adelante, Javier. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias otra vez a todos los presentes. Quería volver o empezar como empezó Agustín, recordando el primer libro. De la pandemia al control total. ¿Cuántas personas, cuántos medios nos han criticado diciendo esta panda de locos conspiranoicos de ultraderecha católica, y resulta que todo lo que escribimos en el libro se ha hecho realidad? Yo siempre digo, no tenemos el oráculo de Delfos, no tenemos la capacidad de ver el futuro, no somos dioses.
Ahora bien, somos un grupo plurinacional o multidisciplinar y eso nos ha permitido tener muchos enfoques sobre una realidad, cosa que no suele ocurrir en otros libros o en otros ensayos. Precisamente esa capacidad de compartir diferentes impresiones nos permitía hacer una prospección a futuro de qué iba a ocurrir. Simplemente, si conocemos a los actores en un escenario, si conocemos su forma de actuar previamente, es fácil, por lo tanto, emular lo que va a ocurrir ante una realidad. Ya se ha ocurrido, ya estamos hablando de un libro que se publicó hace 8 meses, casi un año. Estamos a finales de año y todo se ha cumplido y va a ir a peor. Como decía Agustín, la cura. ¿Por qué la cura? Es decir, si comprendemos que el otro ha sido una enfermedad, es decir, qué políticas se han aplicado en las últimas décadas, precisamente a través de esos organismos supranacionales, en concreto, por ejemplo, a partir de las convenciones como Pekín o el Cairo, la introducción de los conceptos de género, de salud reproductiva, por no decir aborto, la promoción esto a nivel internacional, y no a nivel internacional como hacía antes el informe Kissinger, sino a nivel internacional masivo, vendido como una política de marketing para que la gente compre neoderechos que no existen. Entonces vemos que la realidad de estas políticas han sido una gangrena, es decir, han sido una enfermedad para la sociedad global, por lo tanto necesitan una cura. ¿Y por qué han sido una enfermedad? Porque si nos fijamos, aquellos que tenemos mínimo 30 años, podemos tener una memoria de cómo era el mundo hace 30 años. Con sus pros y sus contras, era un mundo mucho más estable. Es decir, había realidades sólidas que nos permitían tener un futuro, o al menos una idea de futuro. Estamos hablando de seguridad política, económica, obviamente cada país con su idiosincrasia, una seguridad en la familia, en la educación, es decir, cada uno tenía una posible realidad para soñar con ella y por lo tanto luchaba hacia ella. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? En concreto, desde, por ejemplo, principios del año 2000, o sea, principios del siglo XXI hasta ahora. Todas esas políticas progresistas de la izquierda completamente radical han servido para ir minando todo aquello que al menos ponían las realidades o los cimientos que permitían que tuviéramos un futuro. Y eso es a lo que llamamos gangrena o una enfermedad. Y que aquí llamamos cura, porque decimos la cura. Precisamente es qué teníamos antes que se ha intentado destruir, por lo tanto vamos a volver a ello o al menos intentar retomar ese camino que nos permitía volver a ese tipo de realidades. Yo me enfoco, en este caso, en este libro, me enfoco en el tema de la familia. Por cuestiones de trabajo en los últimos años he ido varias veces al Congreso de Derechos Humanos en Ginebra, he tenido que estudiar varias veces los textos y ahí ves cómo todo esto de la educación sexual temprana de la infancia, la promoción de ciertas identidades de género, incluso la promoción del aborto, el feminismo malentendido, todo ha servido para ir minando el núcleo de esta sociedad que permitía esa capacidad de futuro. Y es la familia. No me voy a enrollar a desarrollar los puntos, para eso están escritos, pero simplemente entender que la familia es la estructura básica de nuestra sociedad. Cuando hablamos de Occidente, lo que hoy se considera Occidente, antiguamente se llamaba cristiandad, es la base de la familia. Y la base de la familia precisamente basado en ese concepto cristiano. María, José, el niño, padre, madre e hijos. Y eso, generación tras generación, ha permitido consolidarnos, al menos como el polo occidental, hasta ahora, como el polo más estable y que más ha permitido a las personas desarrollarse con sus ciertas libertades. Y por lo tanto había que atacar eso para poder destruir para que la sociedad se autodestruyera. Si algo ha logrado los adversarios globalistas, progresistas, no ha sido un enfrentamiento cara a cara, ha sido que la sociedad se autodestruya. Es decir, precisamente para no parecer como los malos de la película, nos han vendido una serie de políticas que se han comprado. Ahí también quizá muchos tengamos que hacer una autocrítica, no digo nosotros, pero sí que desde ciertos sectores, se han comprado y el resultado ha sido la destrucción o al menos prácticamente dejar completamente una tabula rasa en nuestras sociedades. La familia está completamente asediada, todo tipo de políticas que se aplican hoy en día van enfocadas a autodestrucción. Los progresistas, los zurdos, como dicen en Argentina y demás, nos llaman locos porque dicen que eso es mentira, pero no hace falta. Yo siempre me voy a las consecuencias. Hablamos de dos tipos de periodismo, de causas y consecuencias. Las cosas son importantes, pero muchas veces vamos de un lado o de otro cuando lo que hay que hacer es primero partir de qué estamos viendo, es decir, qué está ocurriendo con ciertas políticas para entender por qué se han aplicado. En política no hay nada casual. Nunca, jamás. Todo está bien pensado y repensado y nos lo van dando con gota a gota.
Y esa destrucción de la familia ha pasado precisamente de esa manera paulatina. La ideología de género, el aborto, la eutanasia, todo va enfocado a desligar al ser humano de ese núcleo social y por lo tanto dejarlo completamente inválido frente a todo tipo de asedios políticos, propagandísticos de los medios de comunicación, el poder cultural, series Netflix, HBO. Es decir, al no tener las familias esa capacidad de defenderse frente a los ataques externos, cada vez más la prole está indefensa frente a eso y acaba aceptando esas tesis como naturales, porque no hay nada o no han tenido unas bases que les permita comprender que algo está ocurriendo. Yo en este caso, ahora hablo a nivel personal, he tenido esa educación en la infancia que me ha permitido comprender lo que estaba ocurriendo. A pesar de que soy un hombre del siglo XXI con todas las moderneces, nunca he perdido el sentido de lo importante. Y entonces, en cambio, ahora nos estamos dando cuenta de que la realidad es, sobre todo los más jóvenes, no saben dónde están, por lo tanto no saben qué es lo que les está ocurriendo, porque no saben ni dónde vienen, ni saben a dónde van. Si nos fijamos en la historia, todos los totalitarismos siempre han intentado implantar un nombre nuevo. Y han intentado implantar un nombre nuevo a través de la destrucción de lo anterior. Es decir, era necesitada, como decía ahora Agustín, ese reseteo de lo anterior para poder introducir un nuevo hardware o un nuevo software en la mente de los seres humanos. Nos encontramos ante esa tesitura, lo explicará Miklos, como lo explicó muy bien en el anterior libro, ante ese nuevo cambio, esa cuarta revolución industrial hacia ese transhumanismo. Pero esto es lo importante. Si no entendemos que existe un reseteo oficial, no solo en la mente, sino además en políticas. No lo pude incluir en el libro porque no lo había encontrado entonces, pero me gustaría citar al Foro Económico Mundial. Si nos vamos a la página del Foro Económico Mundial, hay diferentes pestañas, pero hay una noticia del año 2016, un artículo, en el que decía, año 2030, no poseo nada, no tengo nada y no he sido más feliz que nunca. O sea, nunca he sido más feliz. Ya nos estaban advirtiendo hace 4 años que iba a haber un reseteo, eso que llaman Agenda Global 2030, un reseteo económico. Además, lo hemos visto, por ejemplo, en la portada del Time recientemente, en el que lo que significaba es precisamente la destrucción de ese mundo que hemos conocido todos para poder implantar un nuevo mundo, basado, como bien explicaba Milkos, como he dicho, en los algoritmos, las tecnologías de control, etcétera, etcétera. Y esto es lo muy importante. Tenemos que entender que ahora mismo lo que ha servido el coronavirus es ese reseteo. No quiero entrar ya en si esto ha sido aposta o no, eso también lo tratamos en el anterior libro, sino las consecuencias. Se está aprovechando a nivel internacional en todos nuestros países, en todos, absolutamente todos, sobre todo Occidente, pero en todos a la par se están aplicando las mismas políticas para erosionar o eliminar lo que conocíamos como nuevo mundo, para implantarnos eso que llaman la nueva normalidad. Esa nueva normalidad donde la familia no existe o no importa, porque en países como, por ejemplo, España, nuestros gobiernos ya están diciendo directamente que los niños no son de los padres, son del Estado. Por lo tanto, eso es totalitarismo absoluto, estatalismo 100%. Fijémonos en los regímenes nazis y comunistas, era exactamente lo mismo. Resetear, es decir, eliminar de la mente la concepción anterior de la sociedad para poder implantar una cosa nueva. Nos encontramos precisamente en ese momento, en ese punto de inflexión. No todo está perdido. Yo siempre digo que aunque desde nuestro lado llegamos un cierto retraso a la hora de dar la batalla cultural, también muy bien explicada por Agustín y Nicolás en su libro, es cierto que hemos conseguido muchísimo en poco tiempo. Y no hemos conseguido tanto o más que lo anterior simplemente porque nos hemos ceñido a la realidad. No nos basamos en cuestiones ideológicas, aunque todos tengamos nuestra propia ideología y nuestra forma de pensar, sino que nos basamos en la pura ley natural, como conservadores, por lo tanto nos permite ceñirnos a una relación entre el concepto mental y la realidad, lo que llamaban los clásicos, esa relación para poder analizar correctamente, nombrar las cosas. Entonces es importante continuar en esa línea. Lo estamos haciendo correctamente. Si algo nos ha sorprendido, y esto más, yo creo que además de verdad, es que tanto Pandemonium 1 como ahora Pandemonium 2 ha hecho mucho daño a lo que antes estaba establecido. No se esperaba el establishment que un conjunto de personas inconexas en un principio, unos están en Inglaterra, Perú, en fin, pudiéramos dar un análisis tan certero, de una forma tan libre y tan sencilla y tan sincera sobre la realidad. Fijémonos en lo que ha ocurrido en medios como Open Democracy de George Soros y otros tantos, donde ya están sonando las alarmas precisamente porque hemos dado en el clavo.
Y ahora mismo saben perfectamente que hay una contrarrevolución, como estabais diciendo antes, porque ya la gente se está dando cuenta de lo que ha ocurrido. Si algo me gustaría ponernos ese pin, es haber colaborado o haber ayudado, haber conseguido esa última, que se encienda esa mecha de ponernos las pilas para de una vez por todas entender qué es lo que estaba ocurriendo. Como estaba diciendo, con eso termino, en los últimos años han sido tantas políticas, y además a día de hoy igual, pero sobre todo en los últimos años, tantas políticas consecutivas, por todos los lados, tantos ataques, propaganda, medios de comunicación, políticos en un lado, políticos en el otro, la ONU, la OMS, el Fondo Monetario Internacional. Era tal el acoso constante que al fin y al cabo había una saturación en la información y muchísima gente no entendía la relación entre esas políticas. Nosotros hemos bajado de esas políticas a un papel, las hemos relacionado, cada uno en su manera, y está sirviendo para que la gente se dé cuenta de que hay algo mucho más allá o hay algo detrás del telón del escenario. Estábamos acostumbrados a ver la política como decía Sartori, el gran ideólogo de los medios de comunicación, el infotainment. Nos habían acostumbrado a que toda la información fuera un entretenimiento. No habíamos parado a pensar lo que había detrás de toda esa información. Y es importante que nos pongamos a analizar. Y entonces, en ese caso, la familia es ese núcleo fundamental que es necesario destruir para poder dejar al hombre completamente indefenso y completamente que vaya a aceptar los nuevos postulados. Lo estamos viendo. Es cierto que hay un rechazo a una serie de políticas, pero si algo también ha sido curioso en los últimos años, el otro día me lo preguntaba en un directo y la verdad es que es interesante. Toda esta izquierda globalista que estamos sufriendo hoy en día, hace apenas unos años era una izquierda antisistema. Allá donde había encuentros de Bilderberg, de los fondos monetarios internacionales, donde se aplicaban políticas progresistas, globalistas, había un grupo de extrema izquierda que iba a reventar esos actos. De repente, de la noche a la mañana, toda esta izquierda ha sido comprada, si no ha sido partícipe, de esta serie de políticas. Y todas aplican a esa destrucción. En España ahora mismo estamos bajo un régimen social comunista, chavista, como lo queramos llamar, que lo que está haciendo es, como nunca antes lo he visto en 30 y pocos años, atacar constantemente a la familia, atacar en políticas educativas, atacar en políticas natalistas, atacar en políticas económicas, políticas unitarias. Y ahí es donde nos dejan completamente indefensos. Si no tenemos un corpus ideológico estable, si no tenemos detrás una serie de concepciones sobre la realidad que existe y que es en la que nos estamos basando, vamos a aceptar por cualquier cosa. Eso es lo importante. Tenemos que empezar a comprender lo que nos está ocurriendo desde un punto de vista concreto para poder empezar a aplicar la contrarrevolución. Por eso decía eso, es importante saber dónde estamos. Hemos conseguido muchísimo en muy poco tiempo. El tiempo que lleva Agustín desde con su libro ha conseguido cosas maravillosas en América. En España se están consiguiendo también cosas muy importantes en muy poco tiempo. Los debates sobre el aborto, los debates sobre la importancia de la familia, los debates sobre la importancia de los mayores, la memoria viva. Y eso que apenas hace unos años dábamos por perdido, seguramente también Eduardo Verástegui lo sabía hace unos años, todo eso que parecía perdido, que pensábamos que ya estaba en el anal de la historia, en el estercolero de la historia, ha resurgido de nuevo. Porque eso es lo que nos permite sobrevivir como sociedades. Y por eso los globalistas quieren atacar eso. Sin eso no hay nada. Tenemos que empezar a defender la familia. No solo porque la familia, desde un punto de vista cristiano, sino la familia como algo natural que permite la sana perpetuación de la especie. Ya desde un punto de vista biológico, ya no me voy a la ideología. Sin familia no hay nada. Si estamos aquí es porque generaciones y generaciones de hombres y mujeres han perpetuado la especie y estamos donde estamos. Las políticas antinatalistas neomalthusianas que se aplican no son baladíes, no son fortuitas. Van enfocados precisamente a esa destrucción del ser humano, a esa autodestrucción. Y por lo tanto es importante poner luz y taquígrafos sobre lo que está ocurriendo. Así que espero que ese primer libro, que ha sido un total éxito, permita que este segundo libro que estamos proponiendo continúe ayudando a millones de personas en todo el mundo a saber dónde están para poder actuar de manera consecuente e independiente y no dejarse manipular por los medios de comunicación. Como siempre digo, esa independencia va a permitir que seamos ciudadanos en el concepto clásico, que tengamos el conocimiento suficiente para aportar algo a la polis,
como ciudadanos, tenemos la obligación y el derecho de defender a nuestras naciones, a nuestras sociedades y de dejar un legado que permita que nuestra sociedad del día de mañana sea mejor. Estamos obligados a trabajar por ese futuro. Por eso estamos haciendo lo que hacemos. No lo hacemos por halagos, no lo hacemos por premios, no lo hacemos por dinero. Por eso estamos haciendo estos libros gratuitos. Lo hacemos porque queremos dejar un futuro mejor. Punto pelota. Muchísimas gracias, Javier. Y vamos a pedirle ahora a nuestro amigo Miklos que nos comparta. Nada más quiero no dejar de mencionar que Javier Villamor es doble licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad CEU de San Pablo, que también estudió Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid y que, bueno, pues está en el ámbito del periodismo y muy metido en eso. Miklos Lukács es profesor investigador de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad Martín de Porres en Lima y ha sido profesor en Essex, en Manchester y en Essen. Así que, estimado Miklos, vamos a escucharte y terminando tu intervención, regresaremos con Eduardo. Adelante, Miklos. Gracias, Rodrigo Iván. Saludos a Eduardo Verástegui, un gusto conocerlo por este medio. A mi amigo Agustín y a Javier, un placer estar con ustedes. Vamos a entrar de una manera, voy a tratar de hacerlo breve para ganar tiempo con las preguntas. Pero en Pandemonium 1 lo que yo traté fue la importancia de la variable tecnológica. ¿Cuánto se había ignorado por estas disputas ideológicas a nivel político y económico, que Agustín trata con tanta complejidad y con tanta profundidad, y que son muy importantes, pero decía, la alarma que yo prendía era, la variable científico-tecnológica también tiene que ser considerada en esta conversación. Y en mi artículo desarrollo brevemente, introduzco en Pandemonium 1, introduzco las tecnologías de inteligencia artificial y biotecnología como ejemplos. La inteligencia artificial a través, ¿no?, de la replicación de estas capacidades cognitivas e intelectuales del ser humano por máquinas, principalmente por la programación de algoritmos. Y en el caso de la biotecnología hablo particularmente de la técnica CRISPR, que es la técnica de edición genética, que de hecho ha sido la razón por la cual entregaron el premio Nobel 2020 este año en química a Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier. Entonces, el factor tecnológico estaba siendo ignorado. Y puse el estudio de caso de China para para exponer cómo estas tecnologías no eran ciencia ficción, sino que ya se estaban aplicando en la realidad. Por ejemplo, el caso del sistema de crédito social y el proyecto Skynet, ¿no?, o Tianfan, que se llama en China, que es este proyecto de vigilancia ciudadana, que al fin de este año estima en el país van a existir más o menos 600 millones de cámaras de vigilancia en todo China, y aparte un sistema de crédito social a través de un monitoreo mediante celular, esta aplicación WeChat, en la cual se marcan las transacciones, la geolocalización de las personas, las comunicaciones, el tipo de mensajes que reciben, absolutamente todo. Bueno, el caso de China, y lo pueden ver a la gente que esté interesada, que se meta a Google o a YouTube y vean videos de Sistema de Vigilancia China, Inteligencia Artificial, con esas palabras lo pueden encontrar. Era una prueba concreta de que estas tecnologías eran un medio hacia el establecimiento de sistemas totalitarios. Aquí también enlazo mucho con el trabajo de Agustín, con el tema de la biopolítica y el control de masas a través, ¿no?, de tecnología, de elementos biológicos. Y finalmente cerré ese artículo con el vínculo claro que existe entre la tecnocracia estadounidense, Big Tech en los Estados Unidos, en particular liderados especialmente por Microsoft, por Bill Gates, que no es una teoría de conspiración, esto está documentado en un libro que se llama Guangzhou, que es un libro escrito por dos científicos que fueron testigos del desarrollo tecnológico en China, sobre todo el desarrollo de inteligencia artificial, guiados por Microsoft y especialmente por su centro de investigación, que fue fundado en 1997, Microsoft Research Asia. Así que Bill Gates tiene un vínculo directo y cercano, íntimo, diría yo. Por eso es que el libro se llama Guanxi, porque Guanxi significa mutuo beneficio y significa confianza.
para los chinos eso es muy importante. Y con el único personaje de Occidente con el cual la cúpula del Partido Comunista Chino tiene esta conexión es con Bill Gates. La tuvo con Jiang Zemin, la tuvo con Hu Jintao y ahora la tiene con Xi Jinping. Pero no solamente es ese vínculo también lo establece toda la cúpula de Big Tech de Occidente con la cúpula de tecnología de China. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en ese libro, o sea, ese capítulo me llevó a profundizar un poco más para darle un sentido de un enfoque internacional a este asunto. Y fue hace unas 3 semanas donde yo entrevisté al ex canciller, ex ministro del Perú ante Naciones Unidas y ex vicepresidente de la República, Francisco Tudela Van Douglas, que es un eminente internacionalista, no solamente peruano, sino de nuestra región. Y en esa entrevista, que es la que cuenta Pandemonium 2, que está incluida en el libro, el señor Tudela nos dio un panorama y nos dijo, mira, hay un momento acá, hay una pugna importante entre 2 tradiciones. La escuela de relaciones internacionales realista, que es la que expresa Trump, que es una escuela de relaciones internacionales pragmática, orientada al beneficio de los Estados-nación, versus esta escuela constructivista de raíz europea, que es la escuela que aplica la Unión Europea, que es la escuela que está aplicando el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Esta multipolaridad que Obama llevó, ¿no? En su política exterior y que significó claramente el debilitamiento del liderazgo de los Estados Unidos en el mundo. Entonces Trump quiso recuperar ese liderazgo volviendo a las raíces de esta escuela realista. Y aquí entra también el rol de China, pero ya no solamente como un gigante tecnológico, sino también como un gigante político, económico y militar. Y la posición aquí es considerar qué rol juega China actualmente en el mundo. Y hay un rompimiento clave en el eje, en esta guerra fría del siglo XX entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Estamos pasando gradualmente a una guerra tibia entre China y los Estados Unidos. El único país que en estos momentos puede hacerle frente a la supremacía tecnológica de los Estados Unidos no es ni Rusia, no es ni la Unión Europea, no es la India, es China. Por lo tanto, China está acrecentando su rol a nivel internacional, ya es la segunda economía más grande del mundo. En términos de Producto Bruto Interno, los Estados Unidos el año pasado tuvo un Producto Bruto Interno en términos estadounidenses de 19.4 trillones de dólares. China tiene un PBI de 15 trillones, o sea, estamos bastante cerca. Y en el PBI per cápita ya China es la mayor economía. Entonces, la preponderancia de China en términos políticos, económicos y militares, sumado a esta supremacía tecnológica que le está disputando actualmente Estados Unidos, es de temer. ¿Y a qué voy con esto? Es por eso que los demócratas han querido crear esta alianza entre Trump y Putin, diciendo que Putin interfirió en las elecciones de 2016 e hizo ganar a Trump en desmedro de Hillary Clinton. Y aquí lo curioso también resulta que Biden es asociado directamente al Partido Comunista Chino. Hay un tremendo escándalo que está ocurriendo en estos momentos a través de Hunter Biden, que es el hijo, que ya está aprobado. O sea, de hecho les recomiendo, si quieren ver, hay una página que se llama www.gnews.com gnews.com o .org, no lo recuerdo. Pero es una página que ha abierto un billonario chino que es enemigo acérrimo del Partido Comunista y en el cual está subiendo cada hora pruebas de las acciones de Hunter Biden con fotos, drogándose, con fotos teniendo sexo con niñas, las está subiendo cada hora. Esto ha sido ya hace 3 o 4 días. Recomiendo que revisen esa página porque es bastante dura, pero eso prueba irrefutablemente los vínculos de Hunter Biden con el Partido Comunista Chino, con las malas acciones que tenía, por ejemplo, con Rusia y con Ucrania, y obviamente la relación directa que existe entre Hunter Biden y Joe Biden. O sea, Biden representa la corrupción. Biden ha sido literalmente comprado por el Partido Comunista Chino a través de su hijo. Y por eso se hace esta narrativa de establecer esta relación entre Trump y Rusia, porque Rusia también juega un rol importante a nivel internacional, sigue siendo una potencia militar, y China siempre ha tenido una relación difícil con Rusia o con la Unión Soviética. Y aquí vamos viendo cómo se van configurando las relaciones internacionales y por qué es tan importante que gane Trump, porque el hecho de que se imponga a Biden no solamente va a ser la imposición de una agenda progresista occidental, o sea, que es familiar para la gente en Occidente, sino también para el mundo, porque lo que vamos a ver es la coalición, ya esto voy con la gente que pudo leer mi primer artículo, la coalición entre el Partido Comunista Chino y la tecnocracia progresista en los Estados Unidos.
y esto forma un eje completamente distinto en la balanza de poder. Ese es un punto. En detrimento de, y ojo, uniéndose la Unión Europea, que es vasallo o un nivel secundario de este eje, de esta alianza entre demócratas y el Partido Comunista Chino, entre la tecnocracia progresista de los Estados Unidos y el Partido Comunista Chino, la Unión Europea, la socialdemocracia europea, prendida en ese eje. Y por otro lado, increíblemente, esto sería histórico, un eje, una alianza fría entre el Estados Unidos de Trump, la Rusia de Putin y la India, que ha sido socio histórico, aliado histórico de la Unión Soviética, porque ambos comparten frontera con China y ambos son enemigos de China. Entonces, ¿a qué voy con esto? Obviamente tendrían que leer el artículo, la entrevista que fue adaptada magistralmente por Carlitos Polo, que es un amigo nuestro, para que lean esa edición de esa entrevista que le hice. No puedo explicarlo todo aquí, pero sí diré, para cerrar, que lo que nos estamos jugando en estos momentos va mucho más allá de un modelo económico, político, incluso cultural. Aquí lo que nos estamos jugando, y tomo lo que dijo Javier, la reconfiguración del ser humano, abiertamente. Así que obviamente por la profundidad, por el tiempo que tenemos, lamentablemente no puedo expandir más, pero es bueno que haya dejado más preguntas que respuestas, así que los dejamos para el panel para cuando quieran participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miklos. Vamos a entrar a la parte de preguntas y tenemos ahí pendiente con Eduardo. Él tiene la particularidad por su trabajo y por su labor de ser mexicano, pero ser el único mexicano que está en una comisión de Estados Unidos para atender la prosperidad de los hispanos, es decir, pues los que son mexicanos y de toda Latinoamérica y que viven, trabajan en Estados Unidos. Sin duda alguna, estamos viviendo tiempos que son globales y hay momentos que son sumamente importantes para definir los escenarios globales. Entonces, queremos preguntarle a Eduardo, él, desde esta muy especial condición de ser mexicano, pero también estar muy, muy involucrado en lo que es Estados Unidos, ¿qué nos puede decir con respecto a pues lo que se va a vivir la próxima semana y qué trascendencia tiene para pues, los temas que más nos preocupan y ocupan? Tenemos varios artículos tanto en el Pandemonium 1 como en el Pandemonium 2 sobre los temas pues, de vida, de familia, de libertades, de lo que es el bien común en general. Así que, pues, Eduardo. Gracias, Rodrigo. Pues sin duda alguna estamos en una crisis que muchos tratan de aprovechar para establecer como normalidad un nuevo formato de relaciones humanas y de predominio de algunos sobre muchos. Soy mexicano y como buen mexicano soy guadalupano. Como católico deseo la unidad y armonía de todos los seres humanos, un mundo con más humanismo en el que valga la pena vivir, Rodrigo, con personas capaces de ver a los otros seres humanos como hermanos. Un mundo con naciones capaces de superar el miedo y la desconfianza en pro de un debate signado por la razón y la compasión, como bien lo decía la filósofa Martha Nussbaum. Un mundo en el que crecer en desarrollo y calidad de vida no sean sinónimos de crecer en todo aquello que puede comercializarse por un precio. ¿O para qué creemos que se quiere deconstruir, resetear, si no es para el bienestar material de unos cuantos a los que les molesta que hayan muchos en el planeta y elaboran estrategias y narrativas que justifiquen la necesidad de refundar a la humanidad para provecho del poder y de la acumulación de algunos? Una refundación de la humanidad, pero sin humanidad, sin compasión, sin fraternidad. Es lo que veo hoy, Rodrigo, ante las elecciones inminentes en Estados Unidos. No solo ese país está expectante,
Mucha gente en el mundo entero siente que está en una encrucijada en la que todos estamos embarcados. Veo dos lados con claridad. Uno, el de los que han optado abiertamente por defender la vida, la familia, la libertad religiosa, incluso los intereses de la comunidad hispana en la que me encuentro. En el otro lado, los que han hecho de la promoción del aborto y de otras ideologías agresivas y violentas su carta de presentación. Veo cada vez más claro que hay dos discursos, aunque se pretenda decirnos que no. Uno que ama la libertad y el respeto, discurso que, aunque no sea perfecto y siempre haya cosas concretas que mejorar, busca fortalecer estos dos valores. Otro, el que parece incomodarle la libertad y prefiere crear más y más estructuras para imponer sus ideas. El hecho de que este segundo discurso crezca seguramente no es culpa de muchos que simpatizan con ellos, pero está claro que sus líderes quieren el poder para imponer ideología. Y creo que es necesario alzar la voz y exigir respeto, pedirles que no intenten imponernos su ideología, muchas veces asociada con la cultura del descarte de vidas. Pienso en la eutanasia y el aborto. En medio de esta crisis, Rodrigo, volteo a ver a Estados Unidos y veo una versión concreta de esta división. Un país que ya en 1776, en su declaración de independencia, dejaba sellado el estilo de vida sobre el que querían erguirse. Nosotros apoyamos que estas verdades son autoevidentes, que todos los hombres han sido creados iguales y que a ellos el Creador les ha concedido ciertos derechos inalienables, entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Derechos inalienables que me duele ver hoy no todos respetan. Lucho para que no haya división, pero mientras tanto hay una elección en marcha y hay que optar entre un proyecto y el otro. Y ahí no tengo dudas. Apoyo a Donald Trump porque sus hechos son más beneficiosos hacia las cosas en las que creo, en las que creemos, que las solas promesas de sus adversarios. Soy pro vida. Tengo muy en claro cuál es la importancia de defender la vida humana en todas sus etapas. Quien mata a un ser humano es como si matase a toda la humanidad, y quien salva a una vida es como si hubiese salvado el mundo entero, dice el Talmud. Porque ser pro vida significa defender a los niños por nacer y a los niños ya nacidos, a los niños en situación de calle, a la educación, ver por las mujeres en situación de vulnerabilidad, las mamás embarazadas que corren el riesgo de creer que la única salida es el aborto y no lo es. Ser pro vida es trabajar por los adolescentes que sufren adicciones, trabajar por la vida del enfermo que no tiene dinero para pagar el tratamiento médico adecuado, por la vida de los ancianos abandonados en un asilo a los que nadie va a visitar y terminan muriendo de tristeza. Hay que ponernos en sus zapatos. Ser pro vida es defender a los discapacitados y trabajar por una legislación que los incluya. Es velar por los que injustamente fueron encarcelados, por los padres y madres de familia que necesitan trabajo digno. Es luchar para erradicar la trata de personas y la explotación sexual de menores. Es velar por toda vida humana en cualquiera de sus etapas de desarrollo, desde la concepción hasta la muerte natural. El presidente Trump ha demostrado ser el presidente más pro vida de la historia de los Estados Unidos, un país donde se abortan a más de 1 millón de bebés al año. El 22% de ellos son niños y niñas latinos. Cada año la vida de más de 220,000 bebés latinos es descartada. Sin duda alguna, el gran separador de familias es el aborto, que separa para siempre a los niños de sus padres. En su defensa de los bebés no nacidos, Trump logró que Planned Parenthood, la organización proabortista más grande del mundo, dejara de recibir fondos del gobierno federal. Es el primer presidente en proclamar ante las Naciones Unidas que no existe un derecho global al aborto. Tomó medidas para que se evitara que el dinero de los contribuyentes se destine a organizaciones que practican o promueven el aborto en los Estados Unidos, en el extranjero, incluyendo nuestros países latinoamericanos.
Defiendo la familia y defiendo a mi comunidad hispana. Trump promueve a ambas. En tanto, sus oponentes buscan destruir a la familia y ahogar con impuestos a los hispanos. Apoyar a la familia es, entre otras cosas, generar trabajo. El mejor programa social, trabajo. Trump es el presidente que llevó la tasa de desempleo hispano al más bajo nivel histórico en tiempos prepandemia. Creó más de 3 millones de empleos hispanos y aumentó la tasa de propiedad de viviendas hispanas. Miles de latinos pudieron así cumplir el sueño de la casa propia, el hogar que contiene a la familia. Defiendo la libertad. Apoyo al presidente Trump porque se ha comprometido a dar una solución permanente a los Dreamers y firmó una orden ejecutiva para la prosperidad hispana que busca elevar los intereses de nuestra comunidad en Estados Unidos y dar, entre otras cosas, el derecho a los padres hispanos a elegir la educación de sus hijos, elegir a qué escuela quieren enviar a sus hijos. Esos son hechos, no palabras. Quiero construir desde el encuentro y la plena conciencia de la fraternidad humana. Hoy nos toca elegir por una propuesta o por otra, por un modelo de humanidad o por otro. Estoy convencido de que votar por Trump es votar por la libertad religiosa, la prosperidad económica, el respeto a la vida y que no haya imposición ideológica. Pasada la elección, el verdadero poder estará en la capacidad de encuentro, de diálogo, en ejercitar el sabernos y sentirnos hermanos. A eso apostamos. En 1996, durante uno de sus encuentros con los jóvenes de todo el mundo en París, el querido San Juan Pablo II nos decía, ¿cuál es la historia del hombre? La de siempre. Amar y ser amados. Amar y ser amados. Ser más hermanos entre nosotros, de muchas formas. Un amor que nos lleve a comprometernos con la realidad y a luchar por el derecho y la justicia. Nos lleva, como decía San José María Escrivá de Balaguer, a amar apasionadamente al mundo, a soñar y quedarnos cortos. Y es que si no somos nosotros, ¿quién es? Y si no es ahora, ¿cuándo? Decía Kennedy. Quieren deconstruirnos y no entienden que nosotros sabemos, tenemos claro que si hemos podido llegar hasta aquí y ver más allá es porque estamos arriba de hombres gigantes. Como decía Salisbury, o como repitió Isaac Newton muchas veces, porque somos una larga continuidad y memoria humana. Y por eso decimos no a la cultura del reseteo de la que habla Agustín Laje. No sostenemos esta lucha porque seamos optimistas, sino porque tenemos esperanza, que es bien distinto. Y defendemos el derecho a ejercerla. Y aunque muchos pretenden robarnos la esperanza, repetimos con Camus, en medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible. En medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible y eso me hace feliz, porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor empujando de vuelta. Es que tenemos la seguridad de estar en el camino correcto y de que de nuestras acciones y palabras de hoy, de nuestro compromiso y de la claridad que pongamos sobre las nuevas narrativas, dependen el presente y el futuro de muchos. Depende la sociedad que prevalezca y depende de la supervivencia de los vulnerables que hoy quieren ser desechados, descartados. Porque de todas las cosas del mundo, los seres humanos son lo más valioso. Ellos son quienes promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y la tecnología y con su duro trabajo transforman continuamente el medio ambiente humano, como sostiene la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. Nadie se salva solo. No somos una isla en medio del continente. No preguntamos por quién doblan las campanas, porque sabemos, como decía John Donne en sus devociones para tiempos emergentes, que encerrarnos, aislarnos, salvarnos solos no es una opción. Ningún hombre es una isla entero por sí mismo.
Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si un peñón es arrastrado por el mar, Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o como si fuera la morada de uno de tus amigos, o como si fuera la tuya. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy involucrado en la humanidad. Entonces, no preguntes nunca por quién doblan las campanas. Están doblando por ti. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo creo que es un tiempo sumamente importante el que estamos viviendo, que es muy definitorio y que se tiene que tomar muy, muy en serio. Justo estábamos, pues este día, recordando aquí varios de nosotros, pues que han caído personas el día de hoy por esta enfermedad del COVID. Y nos duele y mucho cómo puede haber tal manera de aprovechar una coyuntura así para adelantar otras agendas que nada tienen que ver con atender a las personas y que más bien como que vulneran lo que viene siendo más importante para nosotros, pues, la gente a pie, para refugiarnos de esto, que son las familias, y que aprovechan este tipo de enfermedades para restringir libertades fundamentales. Ya lo decía Javier con respecto a lo que es la importancia de la familia, y yo quiero compartirles que tuvimos una reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, varias organizaciones de todo el continente, porque estamos sumamente ofendidas, preocupados, pues porque revisamos todo el actuar de la OEA, emisiones, comunicaciones, y salvo una pequeña mención, pero que no fue de la OEA oficialmente, pues más bien la familia estaba como vituperada, ¿no? Y coincidió con nosotros el secretario general que no debe ser así, porque precisamente es la familia en donde uno encuentra más refugio y más protección, y por supuesto que hay que apoyarla, no acabar con ella, ¿no? Hay mucho lo que está en juego la próxima semana, y yo creo que sí, que tendríamos que tomar muy, muy en cuenta lo que nos acabas de compartir, Eduardo. Yo creo que es bien, bien importante lo que aquí se ha mencionado. Me gustaría también pues agradecer a los dos Carlos, ¿no? A Carlos Beltramo, que no está aquí con nosotros, porque está en otro horario, pero sí Carlos Polo, que está por acá, superpuesto para todo lo que es este hermoso trabajo de dar esta alternativa. Y quisiera preguntarles a Javier, a Miklos, para ir cerrando, si tuvieran algunas palabras conclusivas. Nos han preguntado de varios chats con respecto a qué tiene que ver la elección de la próxima semana. Ya Eduardo ya nos dio su punto de vista. También nos han preguntado, bueno, entonces, ¿qué hacer con respecto a una enfermedad como estas, ¿no? Porque pues es impresionante. Yo tengo un récord de cómo la Organización Mundial de la Salud en un momento dado dijo no se deben de parar los vuelos de China. No. Y es más, cuando Trump dijo que cancelara los vuelos de China, se le fueron encima, le dijeron chinófobo, etcétera, ¿no? Y al ratito ya veías a la Organización Mundial de la Salud, no, sí hay que pararlo. Después me acuerdo perfecto como de la Organización Mundial de la Salud, un buen día dijeron que los cubrebocas, pues no funcionan, no tapan, tal. Y después decir, los cubrebocas son importantísimos, se tienen que poner hasta de a fuerzas, ¿no? De manera muy reciente, un par de semanas tendrá, no más de un par de semanas, dos autoridades de la Organización Mundial de la Salud, el mismo día, primero sale una diciendo que habría que meter mayores restricciones a la movilidad, el lockdown tiene que ser más severo y tiene que haber más aislamiento,
y uno de los directivos ese mismo día, un poco tiempo después, dice, esto de los encierros está generando muchos problemas y se aventuró a decirlo, y así con toda firmeza, que se está provocando el doble de desnutrición, el doble de pobreza, y que esto debe ser simplemente unas medidas muy pasajeras y que no pueden prolongarse porque eso es abusivo y nada más empobrece a las personas. ¡Wow! Entonces, ¿cómo nos quedamos? O sea, aquí en México vimos que el señor Gatell, pues que es el encargado por el gobierno, va repitiendo exactamente los mismos errores, pero desfasado en el tiempo. Allá ya dijeron y ya se desdijeron. Y bueno, acá, con un tiempo después, dice y se desdice. Igualito, ¿no? Así que bueno, tenemos muchísimas incertidumbres, pero si quieren, para ir como cerrando, quien guste participar, pues adelante. Bueno, no sé, si me permite, Javier, cortito, solamente lo mío es muy breve y es transmitírselo a Eduardo para ver si se lo puede transmitir al presidente Trump. Ojalá sea posible. ¿Qué es lo que está detrás? Eduardo mencionó aborto y eutanasia, una cultura de la muerte. Y efectivamente lo que está ocurriendo ahora es, detrás de toda esta idea está esta narrativa de cuarta revolución industrial, cuyo origen es el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, donde se reúnen donde se reúnen todos los personajes que detestan a Trump y todos los valores que defendemos, donde se reúne la progresía internacional. Esta organización, que es capitaneada por Klaus Schwab, este economista alemán, y que ha salido con esta idea de cuarta revolución industrial, una revolución que nos va a transformar en términos biológicos, tecnológicos y digitales. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hace el aborto y lo que hace la eutanasia es transformar al ser humano de un sujeto de derechos a un objeto. Y ese objeto es un objeto de comercialización, es un objeto de experimentación. Por eso tenemos los experimentos con embriones de hasta 14 días de edad. Por eso es que tenemos esta cultura de comprar y vender vida a través de los vientres de alquiler. Es decir, este cambio es brutal. Y en ese sentido, la progresía estadounidense y europea, representada por el Partido Demócrata, los progresistas perdón, el Partido Demócrata en los Estados Unidos, los progresistas en Europa, curiosamente el Partido Comunista Chino, comparten valores. Todos estos tienen una visión utilitarista, materialista, relativista del futuro, del progreso, y creen, y su fe no es en el cristianismo, lo detestan, su fe es en la ciencia. ¿Por qué digo esto que es importante? Los troyanos en los Estados Unidos son los jefes de Big Tech. Big Tech, por favor. No solamente Soros, sino que vean, Gates, Bezos, Dorsey, Pichai, Sergey Brin y Larry Page de Amazon, o sea, de Alphabet. Todas esas empresas que chequeen Uber, Netflix, los CEOs, los grandes, vamos a decir, los grandes accionistas, los propietarios de esas empresas, Zuckerberg, son los que están detrás de todo esto. Ellos son los que financian con sus enormes fortunas todo este sistema de corrupción que se ha formado en Occidente. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente Trump no está notando, quizás, que lo que se está tratando de cambiar no solamente es un modelo político y económico, lo que se está tratando de cambiar es redefinir literalmente al ser humano, reconfigurarlo literalmente, y por eso ahí entra el tema de ciencia y tecnología. Ojo con esto, que por favor estudie, que sus policy advisors estudien un poco el tema del transhumanismo y que lo vinculen con la cuarta revolución industrial, y se van a dar cuenta inmediatamente qué es lo que está detrás. Ahí van a darse cuenta también por qué los medios están en contra de él, porque es esta cúpula de poder que está atacando a Trump en la Unión Europea, en China, los demócratas en los Estados Unidos y todo el aparato financiado por estas organizaciones, estas fundaciones, que desde América Latina, desde nuestra región, pretenden petardear nuestros valores y nuestros principios. Son esos los grandes enemigos. Así que pediría eso, que chequee quién es Fauci. Fauci no es confiable, ¿no? Y que ojalá el Departamento de Justicia, que le acaba de abrir un juicio, Estados Unidos ha demandado a Google abiertamente por prácticas monopólicas en términos de búsquedas, donde Google controla el 90%, que ojalá partan a Google y que por favor que creen una ley de privacidad digital para que los ciudadanos vean su información protegida y que no se comercialice y después que no se explote políticamente como ocurre eso en China en estos momentos. Sé que es un montón de cosas, pero bueno, si le puede decir el 5% estaré feliz. Eduardo, no se te oye. No se te escucha, Eduardo.
Entendido, anotado y grabado. Y créeme que está al tanto de todo esto y ya se están haciendo cosas. Más adelante, Dios mediante, el martes que se celebre la victoria, vamos a ver con claridad todo lo que acabas de decir. Chao Twitter, chao. Y se va a llevar a cabo todo lo que acabas de decir. Pero aquí está grabado, anotado y entendido. Gracias, muchas gracias. Yes. Yo añadir un inciso ahí entre los dos, entre Miklos y el gran Eduardo, sobre todo que me llamó mucho la atención la presentación cuando decían, ¿no?, la imposición de la ideología. Y además hay que entender la política como el arte de la confusión, al menos la política que se aplica hoy en día. Las políticas que en gran parte aplica la izquierda son cortinas de humo. Es decir, intentan confundir con tonterías para que realmente lo importante que está pasando detrás nadie se dé cuenta. Ahí es donde nos encontramos en ese choque de trenes de lo que vamos a tener el próximo martes. Una concepción farisea de la política, manipuladora, en donde te hacen creer que ellos son los mesías, que todo va a ir bien, que gracias a sus derechos tú vas a tener un mundo mejor, cuando realmente es peor aún, a una concepción más clásica de la política en el que a veces molesta lo que te dicen, pero te lo dicen a la cara. La realpolitik, que es lo que se dice, concepto generado a través de los imperios alemanes. Es decir, la realpolitik, ¿qué significa? Por mucho que pensemos que algo es así, la realidad es esta. Por lo tanto, tenemos que empezar a tomar políticas en función de esa realidad, no en función de la ideología. Esas son dos concepciones, ya lo también habéis nombrado antes, aparte de que una es provida, otra es antivida. Son dos concepciones muy diferentes de llevar la política a cabo. Que Trump te dice lo que quiere hacer, quiere trabajos, quiere asegurar un futuro para sus ciudadanos. Es cierto que America First, podríamos criticar desde Europa que America First, también estamos los europeos, pero es importante que empecemos a todos, cuando decimos first, es decir, nuestro pueblo primero. Es cierto que Estados Unidos es la capital del imperio, como decía en la otra presentación, también se ha convertido en provincia y estamos acostumbrados a ver al presidente de Estados Unidos como el presidente del mundo. Pero Trump se ha presentado como ningún otro antes. Yo no soy el presidente del mundo, soy el presidente de mi pueblo y quiero lo mejor para mi pueblo. Y eso significa dejar de combatir donde van a morir americanos que no tienen que morir, dejar de meter las narices donde no tenemos que meterlas y empezar a pensar primero en nuestro país. Tiene una vuelta hacia un cierto proteccionismo político estatal que priorice primero la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Y directo a la cara. Por eso, también, como decía Miklos, molesta mucho, porque están acostumbrados, o los otros se han acostumbrado a que su discurso, su narrativa, sea la única imperante y la única propagada a través de los medios de comunicación, propaganda absoluta, y cuando alguien se ha erigido como capaz de romper ese discurso, esa narrativa, y decir las cosas a la cara como se decían antes, ahora es cuando nos llaman conspiranoicos, peligrosos, antisistema, antidemocráticos, extrema derecha, ultracatólica, porque somos capaces de decir lo que ellos no quieren escuchar y lo que mucha gente de repente se ha dado cuenta, de decir, y con perdón, coño, es esto, era esto, no es lo otro, a pesar de que hay muchos que sigan pensando. Por eso es importante estas elecciones el martes. Ya hemos tenido 4 años de deconstrucción, de cierto punto, de todas esas estructuras y superestructuras de poder globalistas. Si continúan esos 4 años, veremos que ese proyecto continúa. Como decía también en otra presentación, son efectos dominó. Si también estamos hoy aquí nosotros, y no solo nosotros, sino ciertos avances que ha habido en ciertas regiones, como Iberoamérica, Europa, en avance de un cierto conservadurismo, una nueva derecha, es porque ha habido un efecto dominó desde Estados Unidos. Si no gana Trump, veremos un freno a eso y una radicalización nunca vista desde el otro lado, porque realmente se van a poner las pilas y vamos a ver realmente de qué están hechos. Ya lo estamos viendo durante el COVID, pero se les va a caer la careta. De hecho, ha habido antes de venir aquí a esta conferencia, había visto un vídeo estaban presentando a Kamala Harris y la presentaban directamente como la futura presidenta de Estados Unidos. Ya no Joe Biden, ni siquiera ya como vicepresidenta. Ya están diciendo lo que quieren. Joe Biden es una marioneta, es un viejo chocho, con perdón de la expresión, que es utilizado porque lo realmente importante, en la persona elegida por el sistema
el sistema que nosotros estamos combatiendo, es Kamala Harris, con todo lo que significa. Kamala Harris, según decía la página GovTrack, es la política más progresista de Estados Unidos. Más progresista. Oficialmente, según las estadísticas, la que más ha promovido todo tipo de políticas progresistas. Es decir, es el candidato del globalismo destructor de los pueblos. Enfrente tenemos a un candidato que no es solo Donald Trump. Detrás hay un gran sinfín de personajes, como aquí tenemos a Eduardo, pero un sinfín de asociaciones, fuerzas políticas, incluso hasta dicen algunos, el sector más conservador del Vaticano, que lo que quiere es luchar de una vez contra eso, porque se han dado cuenta de que eso es la destrucción de la humanidad. Como decíamos antes, destrucción para poder implantar otra cosa. Por lo tanto, esos son dos choques completamente opuestos. Se han radicalizado la política, eso es cierto, no por Trump, sino porque por fin ha salido alguien que ponga un contrapeso a lo anterior. Y es todo o nada. Eso es lo que nos vamos a encontrar el próximo martes. Por eso es tan importante esa batalla que nos vamos a ver dentro de 3 días. Muchísimas gracias, Javier. Quiero darle ahora la palabra a nuestro muy estimado Carlos Polo, que nos va a dar un muy buen anuncio. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer públicamente. Ha sido un gran placer trabajar en la edición junto con Carlos Beltramo de Pandemonium 1 y Pandemonium 2, con un gran grupo de profesionales, personalidades. Agradecer personalmente este prólogo que nos ha ofrecido Eduardo Veraste y este Pandemonium 2 La Cura. Ha sido muy gratificante en lo personal y sobre todo en las consecuencias que ha tenido, como decía muy bien Javier Villamor. Creo que hemos dado en el clavo a un superpoder que algunos ven como invencible, pero fíjense que un grupo de gente les ha planteado un gran problema, y lo digo con conocimiento de causa y con la prueba de que hace 5 días Open Democracy sacó un artículo infamante de muchos de nosotros, donde nos citan con nombre y apellido, y es porque les duele la verdad, les duele la voz del pueblo que no se deja someter, les duele que hayamos dicho que han creado un pandemonium, les duele que digamos que su cura es peor que la enfermedad, les duele que hayamos descubierto la narrativa del pandemonium, la narrativa de la pandemia. Les duele todo eso, les duele cada uno de los artículos, los de Javier, los de Miklos, los de todos los que han participado, los de Rodrigo, todos, los que están presentes y los que no están presentes. Y eso es un gran placer. Me llena de orgullo sentirme parte de este grupo que está haciendo tanto, y quería anunciarles que en este Pandemonium 2, en menos de una semana, entre las descargas link principal y de las otras páginas y redes, ya van a la fecha, en menos de una semana, 30.000 ejemplares de Pandemonium. Y muchos comentarios muy buenos, muy fuertes de la gente que ha visto que Pandemonium 2 viene a anunciar con la misma seguridad y certeza lo que dijimos en mayo. Fíjense, en mayo, apenas iniciadas todas las alertas en el mundo sobre la pandemia y en toda la incertidumbre que había, tuvimos la particularidad que gracias a ustedes pudimos darle un anuncio certero de lo que estaba pasando. Y ahora que vienen las elecciones de Estados Unidos, estamos diciendo muy claro, como dijo Eduardo, que aquí hay dos bandos muy claros, uno a favor de la vida y otro contrario a la vida. Y esperemos que este martes gane Donald Trump y que continúe cuestionando fuertemente este intento de controlar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida privada y nuestra vida pública. Les agradezco nuevamente a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues, si quieren, si alguien tiene algo que decir, pues sería el momento, y si no, para ir cerrando. Rodrigo, si me permites, yo solamente quiero agradecer una vez más a ti, Agustín Laje, a Miklos, a Eric, a Javier y a Carlos por su valentía, por poner sus talentos al servicio de la verdad. La verdad es que me inspiran muchísimo, me motivan a seguir
estudiando, a seguir preparándome. Y simplemente los quiero felicitar. Es un honor para mí estar con ustedes en esta charla, participar con ustedes en este libro, y espero que sea el comienzo de una larga alianza de trabajo para poder juntos hacer de este mundo un mejor lugar. Juntos somos más fuertes. Así es que gracias de verdad por lo que hacen, y pues los felicito a todos y a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Gracias por acompañarnos. Ya, bueno, más de 4,000 views aquí en Facebook, multiplicado por 3, pues por lo menos tenemos casi 10,000 personas que están participando en esta charla. Gracias de verdad por acompañarnos. Ahora compartan este link para que sean más personas las que vean y escuchen esta charla. Y lo más importante, familia hispana americana, a votar por Donald Trump. En sus manos está más que un voto. No es solamente un voto. Estás entregando todo. Tu ser, tu futuro, tu familia, tus hijos, tus nietos. Estás entregando tu vida. Queridos amigos hispanos, si son pro vida, si son pro familia, si son pro fe, pro Dios, pro valores, pro ética, pro economía, pro trabajos, tienen solamente una alternativa. Y esa alternativa tiene nombre, y su nombre es Donald Trump. Que Dios bendiga a Estados Unidos, a México y al mundo entero. Gracias nuevamente, Rodrigo. Pues gracias a todos y cada uno de ustedes. Agustín tenía una muy, muy importante reunión que nos platicó y que le deseamos lo mejor. Ya él sabrá si lo anunció, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo, Miklos, Javier, Polo. También queremos agradecer a Eric González Neri, que nos estuvo ahí ayudando con los links de Zoom y las páginas y todo. Muchas gracias. Él es el secretario del Frente Nacional por la Familia, y también a Diego Rebolledo, pues que estuvo también ahí echándole ganas en todo lo que son las redes, los grupos y los chats. Muchísimas gracias a todos. También queremos agradecer a todos los que participaron en el libro, ¿no? Eduardo, pues nos ha dado ya un prólogo para toda la obra, en donde estuvo Agustín Laje, Juan Ángel Soto, Arturo Vinuesa, Alejandro Bermeo, David Thunder, Mamela Fiallo, José Víctor Orón, Guillermo Velasco, Javier Villamor, Francisco Tudela, Vanessa Vallejo, Thomas Klingenstein, Navarra Confidencial, que es un medio donde salió uno de los escritos, su servidor, Steve Mosher, y Juan Cianciardo, que es de Argentina. Así que, pues, es un esfuerzo multinacional o plurinacional de manera interdisciplinar, y queremos, pues, agradecerle a todos ustedes. Son momentos muy interesantes los que nos ha tocado vivir, así que a ejercerlos con prudencia, con inteligencia, pero también con valentía. Nadie a quedarse callado, nadie a quedarse pasivo, todos a activarnos basados en lo mejor y para lograr lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo Iván, y gracias para todos, y bueno, muchísima suerte. Igualmente, gracias, que Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, familia. Que Dios bendiga y que la Virgen de Guadalupe nos cubra con su manto. Gracias, Eduardo. Un gusto conocerte acá por este medio. Ojalá que todo salga bien, y bueno, ojalá que realmente le puedas comunicar lo que te dije, porque es muy grave, en serio. Ojalá. Claro que sí, mi hermano. Juntos somos más fuertes.